Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video te mostraré cómo crear una sesión de autenticación utilizando ASP.NET Core, MVC, SQL Server y procedimientos almacenados. Este proceso puede ser realizado utilizando el IDE de Visual Studio o utilizando un editor de texto o código como Visual Studio Code. En mi caso vamos a utilizar Visual Studio Code, así que serán algunos pasos los que van a ser distintos si usas el IDE Visual Studio. Vamos a empezar trabajando del lado del servidor, o sea, creando nuestra base de datos, tabla y procedimiento almacenado. Como nos vamos a centrar únicamente en la autenticación de usuarios, no vamos a estar creando ningún tipo de registro. El dato que vamos a utilizar para la autenticación del usuario lo vamos a insertar manualmente a la base de datos. Así que vamos a empezar. Lo primero que haré es conectarme al servidor y crear una nueva consulta. Voy a ocultar este panel y vamos a empezar. Crearé una base de datos y yo la llamaré Infotools SV. Igual que el canal. Vamos a crear esta base de datos y vamos a utilizarla para crear en ella la tabla de usuarios. Entonces crearemos una tabla que llamaremos usuarios y esta únicamente tendrá tres campos. El campo que va a identificar al usuario, que será de tipo entero, identity, que inicie de 1 en 1, incrementando en 1. Este campo será not null y lo estableceremos también como un primary key. Pero estas son propiedades que van a depender de tu proyecto. El siguiente campo que usaremos será un nombre de usuario, yo lo llamaré username, y será un campo de texto de 100 caracteres, lo mismo para nuestra clave. No estaré utilizando encriptación de contraseñas, así que directamente vamos a ingresar un texto. La encriptación o la seguridad que tú apliques para la contraseña dependerá de ti. Nos vamos a centrar únicamente en la sesión de usuarios, así que vamos a crear esta tabla y procederemos a crear un procedimiento almacenado. Este procedimiento yo lo llamaré SP validar usuario. Este procedimiento va a requerir de dos parámetros que van a ser nuestro nombre de usuario y nuestra clave. Definido esto, vamos a realizar la consulta para la validación. Esta consulta simplemente será un select a nuestra tabla usuarios, donde tanto el nombre de usuario coincida con la clave insertadas o que obtengamos a través de los parámetros. Muy bien, así que definido nuestro procedimiento almacenado, lo vamos a crear. Excelente, ya deberíamos tener nuestra tabla y nuestra base de datos. Vamos a verificar, tenemos la tabla usuarios y tenemos el procedimiento SP validar usuario. Así que hecho esto, vamos a cerrar esto y procederemos a crear nuestro proyecto. Como siempre voy a mostrar el tipo de proyecto que estaremos realizando. En este caso un proyecto de tipo ASP.NET Core Web App Model View Controller. Así que yo este proyecto lo crearé en mi escritorio, así que me muevo al escritorio y crearé un proyecto de tipo MVC con un nombre que será el mismo que utilicé en mi base de datos, o sea, el nombre del canal. Hecho esto, podemos cerrar la terminal y abrir nuestro proyecto, nuestra carpeta en nuestro editor. Muy bien, abierto el proyecto, procederemos a configurar la conexión de nuestro servidor con nuestro proyecto. Para ello vamos a configurar nuestra cadena de conexión en el archivo appsettings.json. Así que aquí agregamos un connection string y este connection string tendrá como referencia el nombre conexión. Y esta conexión o cadena de conexión localiza nuestro server, que será el localhost en mi caso, una database que será el nombre de mi base de datos, el user ID, el usuario de autenticación con la base de datos y la contraseña correspondiente a dicho usuario. Muy bien, hecho esto, aquí tengo una coma de más, la elimino
y podemos continuar. Así que podemos cerrar este archivo, solo no debemos olvidar el nombre de referencia para la cadena de conexión. Cerramos el archivo y vamos a proceder a crear una carpeta para tener nuestro contexto. Estaremos utilizando una clase que servirá como contexto para poderla utilizar o instanciar en nuestro controlador y poder hacer uso de nuestra cadena de conexión. Así que en la carpeta data vamos a crear la clase que se llama contexto. En esta clase contexto vamos a crear una primera propiedad. Esta propiedad será de tipo string y yo la voy a llamar conexión. De este parámetro solo necesito el atributo get. Muy bien, ahora voy a crear un constructor para esta clase contexto. Este constructor va a necesitar de un parámetro de tipo string que llamaré valor. Y dentro de este constructor simplemente asignaré a mi parámetro conexión el valor. Eliminaré estas instrucciones innecesarias y listo. Podemos cerrar el archivo y pasar a trabajar en el program.cs para terminar esta conexión con nuestra base de datos. Previo a hacer el builder.build, vamos a crear un builder.services.addSingleton y en este singleton lo abrimos con paréntesis, hacemos una instancia de nuestra clase que se llama contexto, abrimos nuevamente paréntesis y escribimos builder.configuration.getConnectionString, abrimos paréntesis y comillas doble y colocamos el nombre de nuestra cadena de conexión del archivo appsettings.json. Obviamente vamos a necesitar agregar la referencia del contexto, así que la agregamos. Y listo, ya con esto tendríamos configurado nuestro proyecto para hacer uso del servidor y la base de datos que necesitamos. Aprovechando que estamos en el archivo program.cs, vamos a pasar a configurar nuestra autenticación para el usuario, nuestra sesión de autenticación. Así que para hacer esto, debajo de esta configuración que hemos hecho con el singleton antes del builder.build, vamos a hacer lo siguiente. Haremos un builder.services y vamos a agregar una autenticación. Abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis establecemos una cookie authentication defaults punto authentication scheme. Fuera del paréntesis ponemos un punto, agregamos una cookie y abrimos nuevamente paréntesis. Pero antes de continuar vamos a agregar el namespace para el cookie authentication defaults que tenemos aquí. Entonces vamos a agregar un using para Microsoft ASP.NET Core Authentication Cookies. Listo, ya lo tenemos agregado. Luego, continuando con este método addCookie, dentro de los paréntesis vamos a crear una expresión lambda. En este caso vamos a crear una opción, o así lo llamaremos como referencia, igual, mayor que, y después abrimos llaves. Abiertas las llaves vamos a establecer propiedades. En este caso solo vamos a hacer uso de una propiedad, sin embargo tenemos más disponibles. La propiedad que vamos a estar utilizando se llama login path. Este login path nosotros lo vamos a establecer con la ruta donde tendremos nuestro formulario de inicio de sesión, que en este caso será en un controlador que llamaré cuenta y en un action result que llamaré login. Fuera de todo este proceso ponemos el punto y coma para cerrar. Como decía, nuestra cookie tiene diferentes propiedades que nosotros podemos ir estableciendo, pero por el momento solo trabajaremos con el login path. Si tú quieres, puedes investigar un poco más y agregar las propiedades que tú necesites. Por ejemplo, una propiedad para el error de autenticación o más. Hecho esto, solo nos falta un paso para finalizar este proceso, y ese paso es agregar la autenticación. Esto lo vamos a hacer entre el use routing que tenemos aquí abajo y el use authorization. Tiene que estar antes del authorization, así que aquí vamos a agregar un app.useAuthentication. Muy bien, agregada la autenticación, podemos proceder a programar nuestro inicio de sesión. Para ello vamos a crear un modelo que corresponda a nuestra tabla que tenemos en nuestra base de datos. Entonces este modelo se llamará usuario. Dentro del modelo usuario vamos a crear
esos parámetros que tiene nuestra tabla. Entonces el primero es un identificador que se llama ID usuario. El siguiente parámetro es de tipo string y este corresponde al username, al campo o columna username de nuestra tabla. El siguiente campo también es de tipo string y corresponde a la clave del usuario. Vamos a permitir que estos dos parámetros acepten valores nulos para quitar esta advertencia. Así que simplemente agregamos un cierre de signo de interrogación después del tipo de dato. Y ahí tenemos ya esos mensajes eliminados. Otra función que vamos a agregar a esta autenticación es mantener la sesión activa o no para el usuario. Básicamente una preferencia de usuario, para que tú puedas elegir si quieres que la sesión siga activa por un periodo de tiempo o si quieres que la sesión se cierre automáticamente también dentro de un cierto periodo de tiempo. Así que vamos a agregar un parámetro que no esté mapeado o que no esté relacionado con nuestra tabla. Para ello agregamos este notmap que tenemos aquí, el cual nos va a requerir de un namespace que vamos a agregar en un momento. Entonces debajo de este vamos a agregar nuestra propiedad no mapeada, que tiene que ser de tipo booleano, para que nosotros podamos establecer si queremos o no que la sesión siga activa. Para ello vamos a necesitar que se establezca un verdadero o falso. Así que esta propiedad yo la voy a llamar mantener activo. Muy bien, ahora sí vamos a agregar el namespace para el notmap que corresponde al component model data annotation schema. Así que lo agregamos. Y listo, ya tenemos todo con relación a nuestro modelo. Obviamente hay más características que podemos agregar a nuestro modelo en este proyecto. Sin embargo, en este video no lo vamos a hacer para ahorrarnos tiempo. Así que podemos cerrar nuestro modelo y pasar a nuestro controlador. Así que vamos a crear un controlador. Debemos recordar que yo establecí que mi controlador se llamaría cuenta. ¿Dónde lo establecí? En mi program.cs. Aquí dije que mi login path iba a estar dentro de un controlador llamado cuenta y un action result llamado login. Así que por eso es que mi controlador ahora se llama cuenta controller. Y vamos a empezar a modificar esta plantilla que se me ha agregado automáticamente al crear el controlador. Lo primero que haré es eliminar estos namespaces que no necesito. Eliminaré esta ruta establecida. Eliminaré el constructor y esta propiedad que tenemos aquí. Vamos a dejar el index y vamos a dejar el action result correspondiente al error. Muy bien. Ahora sí vamos a establecer nuestra propiedad o la que vamos a estar utilizando para conectarnos con nuestro contexto que ya hemos establecido. Entonces vamos a crear una propiedad privada de solo lectura, read only, para nuestro contexto. Vamos a crear una instancia y esta instancia la llamaré contexto. Obviamente vamos a agregar la referencia para esta clase. Ahí está. Y ahora vamos a crear el constructor para este controlador. Este constructor va a necesitar un parámetro del tipo contexto que también voy a llamar contexto. Y dentro del constructor, como es el método que se inicializa de forma predeterminada al cargar el controlador, pues simplemente voy a asignar a mi parámetro contexto el valor que yo obtenga con mi otro contexto. Y listo. Allí ya tenemos conexión con el servidor y nuestro contexto. Así que podemos pasar a programar nuestros métodos. El primer método, o el único que estaremos utilizando, sería el de login para este cuenta controller. Así que al index simplemente le cambié el nombre de login y este será mi método de tipo HTTP-GET. En este HTTP-GET lo primero que haré es validar si hay una sesión de usuario o no. Eso es lo único que voy a hacer en el método HTTP-GET. Entonces, ¿cómo lo voy a validar? Lo voy a validar de la siguiente forma y en un momento se los explico. Muy bien, ya tengo programado mi HTTP-GET para la vista login. Aquí en la primera línea simplemente obtengo un objeto del tipo claims principal en el contexto HTTP. Este representa al usuario actualmente autenticado. En la segunda fila estoy haciendo una validación con una condición if para verificar la identidad del usuario actualmente autenticado. Y en esto simplemente estoy verificando si esto no es nulo. Esto para evitar errores en caso de que no haya un usuario autenticado.
La tercera línea de código también hace una validación para el usuario actualmente autenticado para verificar si está realmente autenticado a través del uso del método isAuthenticated. Con esto estoy validando la identidad del usuario, que estas identidades nosotros las vamos a crear, pero en el método HTTP POST. Ahora, si estas dos condiciones se cumplen, automáticamente el usuario validado y autenticado previamente va a ser enviado al index o a la vista index de mi controlador home. Vamos a hacer uso del controlador que ya tenemos de forma predeterminada en el proyecto que hemos creado. Así que eso es lo único que estoy haciendo en este método HTTP-GET para la vista login. Ahora vamos a pasar a lo importante, que es crear nuestra sesión de usuario con el método HTTP POST. Así que vamos a definir nuestro método HTTP POST. Este método va a ser público, asíncrono y será una tarea. ¿Qué tipo de tarea? Va a ser una tarea para un iActionResult y este se llamará obviamente login para que corresponda al método get que tenemos arriba. Este login va a recibir un parámetro. Este parámetro va a ser básicamente de tipo usuario, o sea, de tipo del modelo que tenemos creado, y su instancia va a ser llamada U. Muy simple. Listo. Así que bueno, vamos a agregar la referencia a este modelo. Ahí tenemos, y podemos pasar a programar este método. Lo vamos a hacer dentro de una estructura try and catch. Dentro del try vamos a hacer una estructura using, que es la que recomienda Microsoft, y dentro de este using lo primero que haremos es establecer conexión con nuestro contexto para conectarnos al servidor. Estoy creando una instancia de un SQL Connection y lo estoy inicializando. Ahora, para utilizar esta propiedad o esta función SQL Connection necesitamos agregar un paquete a nuestro proyecto. Esto puede ser con el paquete Nuggets en Visual Studio o desde la consola o terminal en Visual Studio Code. Esto lo hacemos simplemente con un .NET Add Package y el paquete que vamos a agregar se llama system.data.sql client. Esperamos unos segundos a que el paquete se agregue a nuestro proyecto y una vez agregado podemos cerrar y agregar la referencia a nuestro proyecto. Así que SQL Connection necesita el paquete system.data.sql client y listo. Con eso se ha ido el error. ¿Por qué hemos creado esta instancia o esta referencia a esta función SQL Connection? Porque necesitamos establecer el contexto que estamos utilizando y la cadena de conexión que está almacenada en la propiedad conexión. Una vez hecho esto, podemos continuar. Dentro de este using SQL Connection vamos a agregar un nuevo using y este para un SQL command que llamaré cmd y lo voy a inicializar. Vamos a utilizar este SQL command para establecer el nombre de nuestro procedimiento almacenado. En este caso, el procedimiento SP validar usuario y adjunto la conexión a la base de datos. Hecho esto, dentro del using el SQL command vamos a establecer que este SQL command es de un tipo en específico, así que vamos a establecer el command type como un command type.storeProcedure y ahí lo tenemos. De igual forma vamos a establecer que este procedimiento almacenado necesita parámetros, así que vamos a enviarle los parámetros que este requiere. El primer parámetro se llama username y este es de un tipo. El tipo de dato es un varchar y su valor nosotros lo vamos a encontrar en el modelo que estamos recibiendo, que en este caso el modelo está instanciado con la letra U y el parámetro es username y ahí tenemos ya asignado el valor para ese parámetro. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente y último parámetro, que ese parámetro es la clave del usuario. Establecemos el tipo de dato, que también es un varchar, y su valor lo vamos a encontrar en el modelo y el parámetro clave. Listo, ya tenemos eso definido, así que podemos pasar a abrir nuestra cadena de conexión y crear una variable general que llamaremos dr y esta la vamos a inicializar y le vamos a asignar data con un execute reader de nuestro cmd, o sea de nuestro SQL command. Una vez establecido esto vamos a hacer un recorrido en ese reader. Para ello vamos a utilizar el loop de tipo while.
En este while lo que vamos a hacer es recorrer nuestro reader y vamos a verificar si este obtiene o lee datos. Voy a bajar un poco acá y vamos a continuar. Muy bien, dentro de este reader primero vamos a hacer una condición. Hay que ir validando todos los datos. Lo primero que voy a validar es que si este reader contiene una columna que se llame username, me valide que en esa columna no hayan datos nulos. Porque si hay datos nulos significa que el registro prácticamente no existe o que los datos son erróneos. También voy a validar que en mi modelo el username también no sea nulo, ya que he establecido en mi modelo que el username puede aceptar valores nulos. Así que aquí voy a validar que no llegue algo nulo, simplemente para poder continuar. Si hay algo nulo, bueno, aquí podemos agregar el else para esta condición if. En este else, ¿qué voy a hacer? Voy a crear directamente un viewback que llamaré error y este me dirá el error que hemos obtenido. Que en este caso, si los valores son nulos, podríamos decir que el error nos está haciendo referencia a credenciales incorrectas o cuenta no registrada. Ese puede ser nuestro mensaje de error. Ahora vamos a continuar con el if. En caso de que el username en nuestro reader no sea nulo y también el username de nuestro modelo no sea nulo, podemos proceder a validar al usuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero voy a agregar el código y se los explico en un momento para ahorrar un poco de tiempo. En primer lugar estoy creando una lista de claims o afirmaciones con un solo claim. En este caso el claim type.identificador de nombre lo estoy asignando con el valor de mi modelo usuario y el username que hemos obtenido, ya que previamente se validó que no fuese nulo. Lo siguiente que voy a hacer es crear un claims identity que llamaré CI y lo voy a inicializar. Esta inicialización va a requerir de mi claim que he creado previamente y un cookie authentication defaults.authentication scheme. Vamos a agregar el namespace para este cookie authentication que ya lo hemos usado previamente, así que lo agregamos y podemos continuar. Después de crear el claims identity, vamos a crear un authentication properties que vamos a inicializar con el nombre de p y simplemente lo inicializamos. Para utilizar el authentication properties, vamos a agregar el paquete Microsoft ASP.NET Core Authentication. Una vez agregado ese paquete, vamos a agregar dos propiedades. Allow refresh establece si el usuario puede actualizar la sesión. isPersistence establece si la sesión es persistente o no, y eso nosotros lo obtenemos a través de nuestro modelo usuario y la propiedad mantener activo que no está mapeada en la base de datos pero que hemos establecido, y la vamos a asignar a través de nuestra vista. Lo siguiente que vamos a hacer es una validación. Esta validación la haremos con una condición if. En esta lo que haremos es validar si nuestro valor de mantener activo es verdadero o falso. En el caso de que sea falso significa que el usuario no quiere mantener la sesión activa, por lo tanto le vamos a establecer un tiempo de expiración a su sesión. Este tiempo se lo vamos a establecer a nuestro Authentication Properties, o sea, a la letra P que hemos establecido como referencia y a la propiedad expires UTC. Este tiempo que vamos a asignar lo obtendremos de un datetime offset.utcnow.add y aquí podemos agregar tanto minutos, segundos, horas o días. En este caso, si el usuario no quiere mantener la sesión activa, le vamos a agregar una expiración de minutos. Para esta prueba yo voy a agregar simplemente un minuto porque no puedo estar esperando tanto para las pruebas, pero luego puedo cambiar los valores y establecer, por ejemplo, que la sesión se cierre en 1 hora. Caso contrario, si el usuario quiere mantener la sesión activa, vamos a establecer la propiedad
expires UTC de nuestro authentication properties como un datetime offset punto y puede ser un valor máximo. Si yo establezco un max value, significa que la sesión va a permanecer activa indefinidamente, pero también podría establecer un cierto tiempo. O sea, aquí puedo establecer un UTC now.addMinutes. Aquí puedo establecer addDays como 1. En este caso, si el usuario quiere mantener la sesión activa, básicamente su sesión va a permanecer activa un día, pero yo le podría poner semanas o meses. Entonces va a depender de nosotros. Para la prueba, esto es suficiente. Vamos a validar si la sesión se cierra automáticamente en un minuto en caso de no mantenerla activa. Caso contrario, pues la sesión va a seguir activa prácticamente 24 horas. Hecho esto, simplemente voy a simplificar este código quitando estas llaves, ya que la estructura if-else está bastante corta. Muy bien, ahora sí podemos continuar. Básicamente solo nos queda asignar el await para nuestro método asíncrono. Para esto vamos a utilizar un http context.signInAsync, un inicio de sesión básicamente, y dentro una propiedad cookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme. Luego establecemos una coma y vamos a establecer nuestro claims principal. El claims principal que nosotros tenemos lo vamos a inicializar. Claims principal, dentro de los paréntesis vamos a hacer referencia al claims principal que hemos creado previamente con nuestra claims identity. Fuera de los paréntesis vamos a establecer nuestra authentication properties. Y finalizamos con un punto y coma. Excelente. Ya tenemos todo, solo nos falta el correspondiente return para nuestro método. Así que aquí vamos a hacer un return y básicamente si el usuario ha llegado a este punto, lo vamos a redireccionar a la acción index de nuestro método home. ¿Por qué? Porque significa que si llegó a este punto, su sesión ha sido validada correctamente. Y ya tendríamos casi todo, solo nos falta agregar un return para tener este método completo. Fuera de esta condición, fuera de este while, vamos a cerrar la conexión. Aquí la vamos a cerrar la conexión con el servidor. Y fuera de nuestro SQL command, vamos a hacer un return a la vista. En caso de error, pues simplemente la vista se va a recargar. Y ahí tenemos todo lo necesario. Así que ya podemos continuar. Vamos a finalizar esta estructura try and catch estableciendo un nombre de referencia al system.exception que tenemos aquí, y en caso de algún error en el try and catch vamos a asignar nuestro viewback.error con el error que se cargue en el try and catch. Y por último un return a la vista. Excelente, ya tenemos programado todo lo que viene siendo nuestro controlador. Así que es hora de pasar a nuestras vistas para poder ir finalizando y realizar las pruebas. Vamos a la carpeta Views y vamos a crear una carpeta dentro que se llame como nuestro controlador, o sea, cuenta. Dentro de cuenta vamos a crear un nuevo archivo que corresponda al método login. En esta vista vamos a utilizar nuestro modelo que se llama usuario y vamos a empezar a crear nuestra estructura. Vamos a crear un form. Este obviamente va a tener un método de tipo post, una ASP action que corresponde a login, un ASP controller que corresponde a cuenta y adicionalmente le podemos asignar nuestros CSS de Bootstrap que tenemos incluidos en el proyecto. Voy a agregar un título que diga inicio de sesión. Estoy omitiendo tildes porque tengo la distribución del teclado en inglés. Vamos a establecer una clase para nuestro título con un MB3. Debajo del título vamos a empezar a crear una división. En esta división vamos a asignar su clase de tipo form loading. Dentro de esta división vamos a crear nuestro primer input
que va a corresponder al nombre del usuario. En este input vamos a especificar el tipo, que en este caso es text, una clase, form control. Fuera de esta clase vamos a decir que este campo es requerido. El ASP_for corresponde a nuestro username y listo. Creo que con eso es suficiente. Debajo simplemente voy a crear un label para establecer una etiqueta que diga username, por ejemplo. Y a este label le vamos a agregar un for para un floating input. Ahí tenemos. Vamos a copiar y pegar este div para el campo de la contraseña. Así que aquí vamos a establecer el tipo como contraseña y el ASP_for será para clave. El floating input será para floating password y este label dirá password. Listo. Solo nos queda crear un checkbox para permitirle al usuario decidir si quiere mantener la sesión activa o no. Así que vamos a crear también un div aquí. Este div tendrá la clase de tipo checkbox mb-3. Dentro de este div vamos a crear un label. Dentro de este label vamos a crear el input para el checkbox. En este input voy a establecer el tipo como checkbox y el ASP_for que corresponde a el campo de mi modelo mantener activo. Muy bien, y aquí abajo vamos a poner o a la par recordar sesión, por ejemplo. Y eso sería todo lo que necesitamos. Solo nos queda el botón. Así que fuera de este div vamos a crear directamente aquí un botón. Este botón dirá ingresar y al botón le vamos a poner las propiedades type, que en este caso es un submit porque es un form de tipo método post, y le vamos a agregar sus clases bootstrap, en este caso un btn primary. El btn va a ser un btn long y con eso es suficiente. Debajo, antes que lo olvide, voy a crear un label que tenga una clase de tipo alert danger y en este se va a mostrar el viewback que se llama error en caso de que haya algún error. Y ahí tenemos, eso sería todo lo que necesitamos por parte de este formulario. Ahora solo nos queda establecer qué modelos queremos que requieran de un inicio de sesión. En este caso, obviamente en cuenta no vamos a solicitarle, no vamos a poner esa restricción porque allí es donde se hace el inicio de sesión. Donde necesitamos restringir es donde vamos a poner nuestro requerimiento. En este caso, en el controlador home, es el que vamos a utilizar para poner esa limitante. Si el usuario no ha iniciado sesión, no va a poder tener acceso a ninguno de estos métodos, o sea, a ninguna de las vistas del controlador home. ¿Cómo hacemos eso? Pues de una manera bastante fácil. Vamos a nuestro controlador home y previo a la clase vamos a restringir con un authorize. Obviamente para utilizar esta restricción vamos a agregar el paquete ASP.NET Core Authorization. Y ya con esto, si queremos acceder al index, a privacy, a cualquiera de estos métodos o vistas, se nos va a pedir que estemos autenticados. En caso contrario, pues se va a mostrar el error o simplemente no se va a cargar nada. Depende de cómo lo hayamos programado. En nuestro caso, si no está autenticado, pues simplemente no se va a mostrar nada. Lo va a retornar a nuestro login. ¿Por qué? Porque así lo hemos programado en el program.cs. Aquí tenemos el login path. Entonces, vamos a aprovechar a agregar aquí en la vista home un método para poder cerrar sesión manualmente. Esto lo vamos a hacer con un action result, pero lo vamos a hacer asíncrono. También que sea una tarea, pero del tipo action result. Y este método dirá o se llamará salir. Dentro de este método lo vamos a programar como un await directamente porque es asíncrono, con un http context.signout async. Dentro de los paréntesis del signout async vamos a establecer una cookie authentication defaults authentication scheme.
Obviamente vamos a agregar la referencia para utilizar el paquete Microsoft ASP.NET Core Authentication Cookie. Agregado ese paquete, también vamos a agregar el paquete de Microsoft ASP.NET Core Authentication. Y ahí tenemos ya programado nuestro método para cierre de sesión. Ya solo nos queda hacer un return y en este caso redirect to action para enviar al usuario a la vista login del controlador cuenta. De esta forma, una vez se cierre sesión, el usuario es redirigido a la vista de inicio de sesión. Y ahí tendríamos todo. Solo nos queda asignar el botón para cierre de sesión y esto lo vamos a hacer en la vista layout para que esté en nuestro controlador home. Así que vamos a las vistas, vamos a nuestro layout y en el layout, en el navbar, vamos a asignar el botón de cierre de sesión. Yo voy a reutilizar este botón que tenemos que nos redirige a la vista privacy para la acción salir y simplemente vamos a poner cerrar sesión como nombre. Y ahí tenemos, eso sería todo lo que necesitamos hacer. Muy bien, vamos a cerrar este archivo y vamos a compilar y ejecutar nuestro proyecto. Compilado el proyecto, vamos a abrir el localhost en nuestro navegador. Obviamente, como estamos en desarrollo, el navegador detecta que no hay un certificado de seguridad, así que aceptamos el riesgo y continuamos. Y si se fijan, automáticamente me ha enviado a login, cuando inicialmente un proyecto ASP.NET Core nos envía a la vista home, pero si yo intento acceder a la vista home, no me lo permite, me redirecciona al inicio de sesión. Lo mismo para privacy, no puedo acceder, tengo que iniciar sesión con mis credenciales. Así que vamos a intentar iniciar sesión. Obviamente actualmente no hay registros, así que vamos a insertar un registro en nuestra base de datos. Así que vamos al servidor y vamos a insertar un registro manualmente. Si revisamos nuestra tabla, no tendríamos que tener ningún registro. Muy bien, no tenemos registros, así que vamos a hacer una inserción manual. Insert into usuarios, values y los valores para mi usuario de prueba. En este caso el usuario se llamará John y la clave será 123. Y vamos a insertar ese registro. Vamos a hacer nuevamente el select y ahí tenemos ya el registro. Así que vamos a hacer prueba en el proyecto. Vamos a utilizar el nombre del usuario y la clave. No vamos a recordar la sesión para asegurarnos de que la sesión se cierre automáticamente en un minuto. Damos clic en ingresar, no guardaré la contraseña y ahora podemos ver efectivamente nuestra vista index. Así que podemos ver nuestra vista home index. De igual forma acceder al documento privacy o a la vista privacy y todo esto debería ocurrir en menos de un minuto. En este momento ya corrió un poco de tiempo, pero vamos a poner el cronómetro para recortar un poco el video y que tú puedas comprobar que la sesión sí se cierra en un minuto. Muy bien, hemos pasado del minuto, así que si yo recargo mi vista, podemos ver que la sesión está cerrada. La cookie de autenticación fue eliminada automáticamente en ese minuto de tiempo que la sesión estuvo activa. Ahora vamos a hacer la prueba marcando la casilla recordar sesión y le damos ingresar. Nuevamente hemos logrado acceder a las vistas home, index y privacy. Podemos acceder. Ahora solo nos resta esperar más de un minuto y verificar que esta vez la sesión no se cierra. O si no me equivoco, vamos a revisar el tiempo que le pusimos de cierre de sesión para nuestra cuenta en caso de que el usuario mantenga la sesión activa. En este caso, un día. Por lo tanto, si pasa el minuto, nuestra sesión de usuario debe de seguir activa y lo vamos a corroborar con este cronómetro. Muy bien, ha pasado el minuto, podemos ver el tiempo corriendo. Vamos a pausar el cronómetro y vamos a recargar la página. Muy bien, podemos ver de que la sesión no se ha cerrado a pesar que ya pasó más de un minuto. Esto significa que nuestro proceso, nuestra programación ha funcionado y la sesión va a expirar en un día. Así que
¿Qué nos tocaría hacer en este caso si queremos cerrar la sesión? Pues cerrarla manualmente. ¿Cómo lo hacemos? Con el botón cerrar sesión. Si lo presionamos, podemos ver que automáticamente nos envía al inicio de sesión y ya no seguimos con acceso a ninguna de las vistas del controlador Home, que es en el cual hemos puesto la restricción. Eso es algo muy importante que no debes olvidar. Voy a detener el proyecto y recordar que en cada uno de tus controladores donde quieres que se requiera una sesión activa, agrega esta característica de Authorize en tu clase o en el controlador o Action Result que necesites. Así que excelente. Espero que este video te haya gustado o servido. No olvides apoyar a este canal suscribiéndote para más contenido. Dale like y comparte este video con tus amigos. Hasta la próxima.